Bienvenidos a Iberoamérica al Día, es un placer saludarlos una nueva tarde más aquí en Iberoamérica, en América Latina sobre todo y por supuesto allá. Muy buenas noches en Europa, en España, Andorra y Portugal. Estamos listos para informarle con lo más relevante de nuestra región. Mucha información, lamentablemente muy triste. Ana Cris, es un placer saludarte. ¿Cómo estás? El placer es todo mío, Omar. Agradezco muchísimo a nuestro auditorio que nos acompaña en esta emisión de miércoles 22 de marzo de 2017. Y sin más preámbulo, demos inicio con la información. Un nuevo atentado terrorista estremece a Europa, esta vez en Reino Unido. El Congreso de España aprobó iniciar el debate para reformar la Ley Mordaza. Hoy se conmemora el Día Mundial del Agua. En el espacio educativo y cultural iberoamericano conoceremos los vínculos académicos entre la Universidad de Salamanca en España y la del Rosario en Colombia. Y en los deportes, lluvia de medallas para Iberoamérica en los Juegos Panamericanos Juveniles. Así es, ya lo decían, Europa fue nuevamente escenario del terrorismo. Afuera del Parlamento del Reino Unido se registraron 2 ataques que hasta el momento han dejado 4 muertos y al menos 20 heridos, varios de ellos de gravedad. El jefe de la Policía Metropolitana de Londres, conocida como Scotland Yard, Mark Rowley, informó que un hombre atropelló con un automóvil a un grupo de personas en el puente Westminster, cerca del Parlamento británico. Posteriormente, el conductor logró entrar a los jardines del Parlamento y atacó a un policía con un cuchillo. Minutos después, el atacante fue abatido. As part of long-established and well-rehearsed plans, Parliament has been locked down and the Met responded in line with our plans for a marauding terrorist attack. That response included uniformed and specialist firearms officers. We now, of course, have an ongoing operation, and whilst we currently believe there was only one attacker, I'm sure the public will understand us taking every precaution in locking down and searching the area. También hace unos minutos, la primer ministra británica Theresa May condenó este ataque, a los cuales llamó de enfermos y depravados. Esto lo acaba de anunciar Theresa May. Por supuesto, alerta máxima en este momento en Reino Unido. El atentado se desarrolló luego de la sesión semanal de preguntas a la primera ministra británica, justamente en la Cámara de los Comunes. Por cierto, que la líder británica convocó a una reunión de emergencia con los servicios de seguridad para hablar sobre el atentado. Y los líderes internacionales y por supuesto también los iberoamericanos ya se pronunciaron por esta tragedia que ocurrió hace unas horas en Londres. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, declaró que sus pensamientos están con las víctimas, aseguró que Europa permanece firme y está lista para ayudar al Reino Unido a luchar contra el terrorismo. También el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, mostró su solidaridad con las víctimas, mientras que el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, lamentó la pérdida de vidas y las personas heridas. Calificó la tragedia como un acto inaceptable de violencia. El Departamento de Estado de la Unión Americana condenó el atentado y en un comunicado dijo que este era un horroroso acto de violencia de Westminster, mientras que el presidente Donald Trump se comunicó vía telefónica ya con la primera ministra británica Theresa May para expresar sus condolencias y su apoyo. Por supuesto que mucha información se ha venido dando a conocer en los últimos minutos, pero para detallar más vamos a enlazarnos precisamente hasta Londres con Marcela Gutiérrez Bobadilla. Ella es corresponsal de la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex. Muchísimas gracias por estar con nosotros, lamentablemente para hablar de un tema pues que otra vez preocupa muchísimo, un nuevo ataque terrorista ahora en la capital londinense. No es la primera vez que hay ataques terroristas en Londres, pero bueno, pues ante esta inquietud, pues preocupa, por supuesto. Acaba de hablar Theresa May, no sé si sigue hablando. ¿Qué es lo que pronunció Theresa May hace unos minutos? Marcela, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo al auditorio allá en México. Estamos justamente escuchando a Theresa May, que en estos momentos está en las afueras del número 10 de Downing Street, la residencia oficial, a unos pasos justamente de donde sucedió hoy el ataque terrorista. Está diciendo y agradeciendo los servicios de seguridad, en particular a la policía y a esa persona que lamentablemente perdió la vida, este uniformado que fue atacado por el atacante, por este sujeto que hasta ahora se sabe actuó en solitario. También está agradeciendo a los servicios de emergencia
y también anunció que la alerta terrorista se mantiene en severa, lo que significa que un ataque es altamente probable. Como tú bien lo decías, la primera ministra de Gran Bretaña condenó el ataque y lo calificó de enfermo y depravado. Sigue hablando la primera ministra, vamos a estar pendientes de lo que dice, pero respecto a lo que sucedió el día de hoy, se vivieron momentos de pánico, caos y confusión esta tarde en la céntrica zona de Westminster, que es la sede, como bien lo saben, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. También es una zona muy turística porque el Parlamento alberga el famoso Big Ben, que es el sitio más fotografiado del Reino Unido y probablemente uno de los más fotografiados del mundo. La Policía Metropolitana confirmó que 4 personas murieron, 20 más resultaron heridas durante este ataque en el puente de Westminster y también adentro del Parlamento. Scotland Yard dio una breve declaración para confirmar que entre los muertos, los fallecidos, se encuentra el atacante, cuya identidad aún está por identificarse, y también lamentablemente un policía que resguardaba el recinto legislativo. La policía confirmó que es solamente un atacante hasta ahora. Al principio se hablaba de 2 atacantes y 2 incidentes separados. Los helicópteros están todavía sobrevolando la zona y los uniformados están inspeccionando esta zona en busca de otras posibles amenazas. Continúa una fuerte presencia policíaca en Westminster, que, como te decía, es la sede del gobierno central. Sí. La turística zona, también en estos momentos algunas estaciones del metro aledañas están cerradas y prácticamente es imposible entrar o salir. Los parlamentarios esta tarde realizaban una sesión, la sesión de los miércoles a la que asiste la primera ministra Theresa May, y se han quedado en el recinto durante varias horas en espera de poder salir de manera segura. El individuo estrelló su vehículo 4x4, esta camioneta, contra un grupo de personas en el concurrido puente. Después quedó incrustado contra las rieles de metal. Sucesivamente corrió a la puerta principal, hirió a un policía, fue perseguido unos metros y abatido a tiros por los uniformados. La policía informó que la presencia policíaca se incrementará en los próximos días con elementos vestidos de civil uniformados, y también ha hecho un llamado a la población para que se mantenga vigilante, alerta y sobre todo que denuncie cualquier acto o incidente sospechoso que pueda ser potencialmente peligroso, que pueda poner en peligro la vida de las personas, sobre todo en los lugares públicos como es el metro, calles concurridas, estaciones de autobuses. Esa es la información que tenemos hasta ahora. Marcela, te saludo con mucho gusto, Ana Cristina Olvera. Se habla de que el alcalde de Londres, Sadiq Khan, anunció ya, como mencionabas, el despliegue de policías armados en las calles de la ciudad tras este atentado. Y de los heridos, ¿tenemos alguna información? Se hablaba de algunos ciudadanos franceses, no sé si se tenga alguna otra nacionalidad confirmada. Así es, Ana Cristina, se ha confirmado que había un grupo de niños provenientes de una escuela de Francia. El gobierno francés ha confirmado este hecho, que algunos de sus connacionales, niños de primaria, lamentablemente son parte de las víctimas, son parte de los heridos. Además de eso, no se conoce en este momento el nombre o la identidad de las demás personas. Se sabe que otra mujer murió en el puente de Westminster. También se sabe del policía y del propio atacante. Esas son las 3 personas confirmadas. Y de un par de niños hasta ahora confirmados por el gobierno francés. ¿Cómo se encuentra en estos momentos la actividad, la rutina diaria ante este atentado? Hablabas de 2 estaciones de metro que creo que están cerradas, si mal no entendí. Pero las demás calles, ¿cómo está la seguridad en este momento conteniendo pues la actividad, si está concurriendo de manera normal? Completamente acordonada esta zona, como les decía, no se puede entrar y salir. A unos pasos del Parlamento también se encuentra el Palacio de Buckingham, que es una de las residencias de la reina Isabel II. También esa parte está coordenada como medida de seguridad. Y yo me imagino que conforme transcurran las horas, la actividad volverá a su normalidad. Claro. Es de noche ya acabaron las actividades en las oficinas, son las 9 de la noche. Ya acabaron las actividades en las oficinas y obviamente la gente no puede entrar dentro de la zona acordonada. También podemos ver ambulancias adentro y
algunas patrullas de la policía y hasta hace poco estaban sobrevolando la zona de helicópteros. Pues muchísimas gracias, Marcela Gutiérrez, corresponsal de Notimex allá en Londres. Gracias por darnos esta última información de lo que está llevando a cabo. Estaremos al pendiente, por supuesto, de entrada, pues para saber la nacionalidad, los datos, la identidad de la persona que atentó y, por supuesto, lamentable noticia esta que nos estás comentando de los niños que estuvieron también, los niños franceses que estuvieron en esta zona del atentado. Lamentable. Primero París y ahora, después Niza y ahora Londres. Así es. Muchísimas gracias. Seguimos. Gracias a ti. Y por cierto, como bien mencionabas, Omar, de estos otros atentados, hoy se conmemora un año de los atentados terroristas en Bruselas, Bélgica, en los que murieron, como bien recordará, 32 personas y más de 300 resultaron heridas. Esta mañana los reyes belgas, Felipe y Matilde, así como el primer ministro del país, Charles Michel, guardaron un minuto de silencio en el aeropuerto de Zaventem y en la estación de metro Malbec, lugares donde se registraron los ataques reivindicados por el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico. Por supuesto, es difícil pensar que fueron coincidencias los grupos terroristas. A partir de lo que acabas de comentar, Ana Cris, pues planean muy bien este tipo de estrategias. Lamentablemente, pues siguen encontrando flancos en la seguridad y en la alerta que se mantiene pues desde hace varios años en toda Europa. En este contexto, hoy en Washington, Estados Unidos, más de 60 ministros de Exteriores se reunieron para definir la estrategia de combate precisamente al Estado Islámico, uno de los grupos más peligrosos, uno de los grupos terroristas más peligrosos. En este encuentro de 2 días, el canciller español Alfonso Dastis aseguró que se tiene que seguir luchando contra la influencia de esta célula terrorista fuera de la zona de origen y sobre todo en el mundo de Internet para evitar que más personas sean radicalizadas. Se trata de la primera reunión plenaria de la coalición internacional desde que Donald Trump asumió el poder el pasado 20 de enero. Y en otros temas de Europa, el presidente de los ministros de Finanzas de la zona euro, Jeroen Dijsselbloem, se encuentra en el ojo del huracán después de afirmar a un diario alemán que los países del sur del continente malgastan el dinero y después piden ayuda. Antonio Acosta, primer ministro de Portugal, rechazó estas declaraciones y pidió su renuncia. Que tem uma visão xenófoba, racista e sexista. Portugal cumpriu escrupulosamente todos os seus compromissos com a União Europeia. En tanto, Luis de Guindos, ministro de Finanzas de España, lamentó que el holandés no se haya disculpado por esta declaración. Desafortunadas, tanto de forma como de fondo, y yo esperaba que se hubiera arrepentido. Los primeros ministros de Italia y Grecia, así como varios funcionarios de la Unión Europea, se sumaron a estas condenas. El Congreso de España aprobó iniciar el debate para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, mejor conocida como Ley Mordaza, la cual impone restricciones a los derechos de libertad de información, expresión y reunión. Esta ley, aprobada en 2015, cuando el Partido Popular tenía mayoría en el Congreso, ahora es rechazada por el Partido Socialista Obrero Español y el conservador Partido Nacionalista Vasco. La ley Mordaza multa hasta con 30.000 euros a quienes insulten a agentes de la policía, tomen y publiquen fotografías de personas sin su consentimiento y a quienes convoquen manifestaciones sin permiso o alteren el orden público. Y en más información de Iberoamérica, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó una reforma a la Ley General de Educación. Este nuevo decreto permitirá a los jóvenes mexicanos revalidar sus estudios que hayan hecho en el extranjero de manera rápida y con mínimos requisitos. Esto, por supuesto, en referencia a los estudiantes que podrían ser deportados de los Estados Unidos debido a las nuevas medidas y políticas migratorias del presidente Donald Trump. Como sociedad y como país, tenemos el deber ético y moral de recibirlos con los brazos abiertos, de tratarlos con afecto, respeto y dignidad. Y hablando de educación, Mauricio Macri, presidente de Argentina, calificó como dolorosos y sorprendentemente malos los resultados de las pruebas Aprender 2016, que fueron aplicadas en primarias y secundarias de todo el país. Entre otras cosas, dio a conocer que 5 de cada 10 alumnos no comprenden los textos que leen y que 7 de cada 10 no tienen suficientes conocimientos en matemáticas. Lamentó la desigualdad entre la formación del sistema público y privado y se comprometió a emprender una revolución educativa que involucre a todos los sectores de la sociedad.
Y las autoridades brasileñas suspendieron ya las exportaciones de carne a 21 empresas, debido al escándalo de corrupción por la adulteración y mala calidad de los alimentos. Hasta el momento la policía ha detenido a 35 personas, mientras que 33 funcionarios del Ministerio de Agricultura ya son investigados por recibir sobornos. En tanto, Barbados y Bahamas, miembros de la Comunidad del Caribe, así como México, se sumaron a las naciones que suspendieron la importación de carne procedente de Brasil, mientras que autoridades sanitarias de Chile afirmaron que los productos cárnicos que se encuentran en los mercados de ese país son seguros para el consumo humano. Hoy es el Día Mundial del Agua, una fecha instaurada por la ONU para hacer conciencia sobre la importancia de este recurso hídrico en la salud, la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. En el marco de este día, el Papa Francisco hizo un llamado a aumentar los esfuerzos para cuidar el agua y pidió a las autoridades garantizar el acceso a este recurso. Que segna una nuova tappa dell'impegno congiunto di varie istituzioni per sensibilizzare alla necessità di tutelare l'acqua come bene di tutti, valorizzando anche i suoi significati culturali e religiosi. Este año 2017, la efeméride tiene como lema las aguas residuales, el recurso desaprovechado. Y es que más del 80% de las aguas residuales en el mundo vuelven al medio ambiente sin haber sido tratadas ni recicladas. En la actualidad, más de 663 millones de personas viven sin suministro de agua potable. Asimismo, 1.800 millones de personas usan agua contaminada, poniendo en riesgo, por supuesto, su salud. Y precisamente para hablarnos de los objetivos de desarrollo sostenible que plantea la ONU a sus diferentes miembros y de la importancia que tiene el cuidado del agua dentro de ellos, le agradecemos mucho que nos tome la llamada Javier González Gómez. Él es oficial nacional de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Oficial, muy buenas tardes, muchas gracias por tomarnos esta comunicación. Y bueno, pues el agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. ¿Cuáles son los principales objetivos de desarrollo y qué importancia tiene el cuidado del agua dentro de ellos? Claro, Ana Cristina, muy buenas tardes, gracias por la invitación, un saludo a ti, a Omar y a tu amable auditorio. Gracias. Mira, como lo comentabas en el previo, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, pues es un plan de acción a nivel global, en donde 193 países del mundo se pusieron de acuerdo para establecer una ruta crítica que permita alcanzar niveles homogéneos de desarrollo en todos los países. Es un plan que consiste en 17 objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas y 241 indicadores que todos los países deberán estar adoptando como compromisos de Estado, no únicamente de gobierno, sino como compromisos que involucren a otros sectores de la sociedad, del sector privado, de los poderes legislativo y judicial, y en fin que puedan avanzarse de manera integral en la consecución de estas metas. Los países van a tener que estar reportando sistemáticamente y periódicamente sobre el avance en el cumplimiento de estas metas, y es una instancia histórica en el rumbo del desarrollo mundial, dado que por primera vez tenemos una agenda integral, consensuada, que abarca las diferentes dimensiones del desarrollo, tanto la dimensión económica como la dimensión social y la dimensión ambiental, y que tiene una gran aspiración de cerrar brechas de desigualdad y de no dejar a nadie atrás. Entonces, la importancia de esta Agenda 2030 no es únicamente la aspiración de alcanzar mejores niveles de desarrollo para los próximos 15 años, sino también poder incorporar de una forma integral las diferentes dimensiones del desarrollo, y que absolutamente todos los países van a tener que comprometer sus esfuerzos para alcanzar estas metas globales. Claro, así es. Me da mucho gusto saludarte. Gracias, Javier González, por estar con nosotros. En efecto, sabemos que el agua pues es el recurso vital por excelencia. Y bueno, muchos han hablado de si se escasea, de si van a generar guerras, en fin, una serie de cuestiones que eso es para otro análisis, pero cito estos ejemplos por la importancia. En este momento, ¿cuáles han detectado como los focos rojos? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad pues iberoamericana y por supuesto mundial
que está alertando a hacer este tipo de compromisos, estos 17 objetivos y metas que usted acaba de comentar. ¿Cuáles son los focos rojos que preocupan en estos momentos? Claro. Bueno, ustedes mencionaban algunos datos relevantes en términos de que 663 millones de personas carecen de agua en el mundo, que 1.800 millones de personas utilizan una fuente de agua potable contaminada. Pero hay otros datos que también parecen muy alarmantes en términos de focos rojos. Sí. Uno, que la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y es un porcentaje en aumento. Que 2.400 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento, como retretes, letrinas. Y este dato que a continuación les voy a compartir es probablemente uno de los más preocupantes. Cada día cerca de 1.000 niños mueren a causa de alguna enfermedad diarreica que es prevenible si tuviéramos servicios de agua potable y saneamiento. Otro dato que te puedo comentar a nivel global y latinoamericano es que el 70% de las muertes causadas por desastres naturales se deben a inundaciones y a desastres relacionados con el agua. Entonces, esta problemática ha justificado directa y explícitamente la inclusión del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 en la Agenda 2030. Es decir, uno de estos 17 objetivos de los que yo hablaba antes tiene que ver con garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Entonces, realmente en el corazón de la agenda está el tema de la sostenibilidad del agua, su gestión y el saneamiento, porque hay que decir que es un tema transversal a otros objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, no podría entenderse el poner fin a la pobreza, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, sin un componente efectivo de desarrollo basado en la disponibilidad del agua. Claro. Tampoco podría entenderse cómo alcanzar el ODS número 2, que tiene que ver con el hambre y la seguridad alimentaria, si no tenemos también las condiciones sanitarias y las condiciones de gestión del agua de manera sostenible. Y de manera muy directa, el ODS número 3, que son los temas de salud, naturalmente que muchas de las enfermedades, hablábamos de los niños, pero también de otros grupos poblacionales, pues están relacionadas con la falta de agua limpia disponible para todas las personas. Entonces, realmente estamos hablando de que el ODS 6 tiene cierta transversalidad en diferentes objetivos de desarrollo sostenible y que por lo tanto la consecución de este objetivo impacta o va a impactar en el mediano plazo la consecución de la agenda completa. Claro, Javier, pues ya habrá tiempo para que ahondemos más en cada uno de estos objetivos que pues estaremos siguiendo no solo a lo largo de este año, sino esta es una Agenda 2030, como bien lo mencionas. Agradecemos muchísimo tu participación para Iberoamérica al Día y estaremos muy de la mano estrechamente con ustedes para ahondar más en estos temas. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Y ya está lista nuestra compañera Laura Garciandía con la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Amigos de Iberoamérica, hoy los saludo con mucho gusto. Y bueno, en la sección de hoy de ATEI tenemos que la Universidad de Salamanca y la Universidad de Rosario ratificaron los vínculos de hermandad entre la Academia Española y la colombiana. Esto a propósito del aniversario 800 de la Universidad Salamanca, una de las más antiguas de Europa y madre de muchos claustros hispanoamericanos como la Universidad del Rosario en Colombia. La Universidad del Rosario siente como propio el acontecimiento de la celebración de los primeros 800 años de la Universidad de Salamanca, la Universidad Nacional del Rosario, que se funda como un colegio a imagen y semejanza del Colegio del Arzobispo, como se llamaba entonces, de la Universidad de Salamanca, ha mantenido durante todos estos años unas tradiciones y unos modos de funcionamiento muy vinculados a los que había entonces en la universidad y en algún caso se han mantenido aquí mientras que allí se han perdido y se han mantenido aquí con extraordinario éxito. Con la
Universidad del Rosario tenemos firmados acuerdos desde hace mucho tiempo, tenemos convenios generales de colaboración, convenios que ahora vamos a procurar incrementar, y tenemos algunos convenios de doble titulación en el marco de los doctorados. Hoy mismo hemos firmado un nuevo convenio para lo que se llama cotutela de tesis, que viene a ser un doble doctorado por la Universidad Nacional del Rosario por una parte y por la Universidad de Salamanca de otra, en el campo de estudios sobre vacunas de la malaria. La Universidad de Salamanca, constituida en 1218 por el rey Alfonso IX, ha sido referente de instituciones académicas europeas e iberoamericanas durante siglos. Y en ese tenor va uno de los principales planes desarrollados por la Universidad de Salamanca, que pretende liderar el nuevo espacio común europeo, latinoamericano y del Caribe, de educación superior, por supuesto. Muchas gracias al Canal Zoom de Colombia. ¿Qué tal, amigos de Iberoamérica al Día? Buenas tardes, buenas noches. Vamos con la información deportiva. Continúa la actividad de los Juegos Panamericanos Juveniles en Sao Paulo, en donde cerca de 800 atletas de entre 13 y 21 años de 19 países compiten en 12 modalidades. Argentina, Brasil, Colombia y México se llevaron una medalla de oro cada uno en halterofilia. En el tenis de mesa, Leticia Rodríguez, de 14 años, conquistó medalla de oro para la nación anfitriona en la modalidad individual S8. En la piscina, la delegación mexicana logró 4 medallas de oro y una de plata. Andy Guerrero en 2 ocasiones, Eric Cepeda y Natalia Güemes conquistaron lo más alto del podio. Armando Gaitán sumó en el patinaje de velocidad la 5ª medalla de oro del día para México. En las preliminares de fútbol 5, Argentina derrotó a Brasil por la mínima diferencia para ubicarse como líder del grupo A, y en el fútbol 7, Venezuela goleó 11-0 a Panamá y avanzó a semifinales. 10 tiradores iberoamericanos jugaron su clasificación a la final de la prueba Double Trap en la Copa Mundial de Tiro con Escopeta en Acapulco, México. Solamente Enrique Brol de Guatemala avanzó a las semifinales, que darán inicio en aproximadamente 20 minutos. Esta mañana el francés Jeremy Charny se midió al argentino Facundo Bagnis. En estos momentos la pizarra, con doble pizarra de doble 6, el europeo no tuvo problemas para eliminar al sudamericano e instalarse en la segunda ronda. En duelo 100% de argentinos en el Masters 1000 de Miami, Juan Mónaco se enfrenta en estos momentos a Federico Del Bonis. Este segundo se llevó el primer set 7-5. Más tarde Guido Pella se enfrentará al estadounidense Tim Smicek. Hoy por la mañana asumió el cargo el nuevo comité ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano para el periodo 2017-2020. El presidente es Baltasar Medina, teniendo como primer vicepresidente a José Luis Echeverry y como segundo a Helmut Bellingroth. El secretario general es Ciro Solano. Como representante de atletas estuvo presente Paulo César Villar. Mañana a las 15:30 horas Colombia se enfrentará a Bolivia en la fecha 13 de las eliminatorias de la Conmebol. En el primer enfrentamiento de esa fase entre ambos países, la victoria fue para los colombianos 3-2 en calidad de visitante. Los cafeteros aspiran únicamente al tercer lugar en caso de conseguir la victoria, mientras que los bolivianos no saldrían de la penúltima posición, pero una derrota los dejaría al borde de la eliminación matemática, aunque siendo realistas es poco probable que consigan el milagro. Se jugó la segunda semifinal del Clásico Mundial de Béisbol. Estados Unidos se enfrentó a Japón. La novena de las barras y las estrellas fue profeta en su tierra y se metió por primera vez en su historia a la gran final con victoria de 2-1 sobre los nipones. Sam Dyson se apuntó el triunfo con números perfectos en el 7º episodio. Hoy a las 9 de la noche, tiempo del este, Estados Unidos se estará enfrentando a Puerto Rico en la gran final del Clásico Mundial de Béisbol en Los Ángeles. Hasta aquí la información deportiva. Excelente tarde, excelente noche. Ana Cristina Omar, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Jorge. Se nos terminó el tiempo. Gracias por estar con nosotros esta emisión del día de hoy. Y bueno, pues antes de poner punto final, Ana Cris. Omar, hoy nos despedimos con el grupo portugués Calema y su canción A No Sabes, que no deja de sonar en la radio lusitana. Así que para que la disfruten, nos vamos con este éxito y nos esperamos mañana con más información. Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir. É ao teu lado que eu me sinto diferente. É o teu, só o teu. Quero te levar aonde mais ninguém levou. Onde o ar cheira a flores e as flores são espelho de quem eu sou. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz. Aceita agora.